Introducción al estudio de la físico-química. Alumno Isaí Ocaña Peralta. ¿Qué es y qué estudia la química? La físico-química representa una rama donde ocurre una combinación de diversas ciencias como la química, la física, termodinámica, electroquímica y la mecánica cuántica, donde funciones matemáticas pueden representar interpretaciones a nivel molecular y atómico estructural, cambios en la temperatura, presión, volumen, calor y trabajo en los sistemas sólido, líquido y o gaseoso. Se encuentran también relacionados a estas interpretaciones de interacciones moleculares. Algunas de las áreas de la fisicoquímica son termodinámica, la cinética química, química de superficies, electroquímica, química cuántica, espectroscopía y mecánica estadística. ¿Qué estudia? Estudia de los fundamentos físicos de la química. La fisicoquímica es una disciplina que se va a encargar de estudiar todos los cambios físicos y químicos que le ocurren a la materia, basándose en los principios de la química, la cual tiene un amplio campo de acción, ya que se encuentra presente en la biología y en la medicina. La fisicoquímica como disciplina de la ciencia estudia y comprende los cambios y fases químicas de la materia, siguiendo para ello los lineamientos de un análisis físico, ya que la física y la química se trabajan por separado. Es imposible descubrir tantos hallazgos de la vida cotidiana. Además, la fisicoquímica posee un amplio campo de acción muy importante en otras disciplinas como la farmacología, la biología y la medicina, siendo en la biología muy interesante su importancia en los aspectos relacionados con la microbiología y los procesos a nivel celular, ya que se encarga de estudiar las fases físicas y reacciones que suceden en la membrana plasmática y el transporte celular. Historia de la fisicoquímica. La química física no se constituyó como especialidad independiente de la química hasta finales del siglo pasado, XIX. Se pueden tomar como punto de partida de la nueva especialidad las fechas de creación de dos de las primeras revistas que incorporaron este nombre a su título. La alemana Zeitschrift für, dirigida por Wolfgang, esto en 1853 y 1932, y Jacobus Henricus van Hoff, de 1852 a 1911, que comenzó su publicación en 1887, y la estadounidense Journal of Physical Chemistry, dirigida por Wilder Dye, de 1867 a 1953, desde 1896. A pesar de ello, durante todo el siglo XIX se realizaron notables aportaciones a algunos de los campos que habitualmente suelen reunirse bajo la química física, tales como la electroquímica, la termoquímica o la cinética química. Esta ciencia se originó en el siglo XIX cuando Willard Gibbs, químico estadounidense, publicó por primera vez su estudio relacionado con el equilibrio de sustancias heterogéneas, donde utilizó términos que hoy en día son utilizados por la fisicoquímica como potencial químico, energía libre y regla de las fases. Gibbs enfocó su trabajo al estudio de la termodinámica y profundizó asimismo la teoría del cálculo vectorial, donde paralelamente a Gibbsite opera separando la parte real y la parte vectorial del producto de dos cuaternios puros, con la idea de su empleo en física, en los cuales se consideró uno de los grandes pioneros de la actualidad.
la obra de Alessandro Volta de 1745 a 1827. Especialmente la pila que lleva su nombre fue el punto de partida de muchos trabajos en los que se estudió los efectos de electricidad sobre los compuestos químicos. A principios del siglo XIX, Humphrey Davy, de 1878 a 1829, hizo pasar la corriente eléctrica a través de sosa y potasa fundida, lo que permitió estudiar los nuevos metales, el sodio y el potasio. Su principal discípulo y su sucesor en la Royal Institution de Michael Faraday, que continuó la investigación de su maestro. En un artículo publicado en 1834, Faraday propuso sus dos conocidas leyes sobre la electrólisis. La primera afirma que la cantidad de sustancia que se deposita en un electrodo es proporcional a la cantidad de carga eléctrica que atraviesa el circuito. En su segunda ley, Faraday afirma que la cantidad de carga eléctrica que provoca el desprendimiento de un gramo de hidrógeno produce el desprendimiento de una cantidad igual al equivalente electroquímico de otras sustancias. Sin embargo, la fisicoquímica es separada de la química a principios del siglo XX, considerándose que en el siglo XIX se realizaron muchas aportaciones como la que hicieron Antoine Lavoisier 1743-1794 y Pierre-Simon Laplace de 1749 a 1827, quienes diseñaron el calorímetro. Además se realizaron investigaciones que hicieron posible las leyes de la termodinámica. Todo esto permitió el inicio de la termoquímica. Además, con los trabajos realizados por Marcellin Berthelot 1827-1907 y de Henri Le Chatelier 1850 a 1936, relacionados con los procesos químicos, aportaron conocimientos también a la termoquímica. Uno de los trabajos dedicados al estudio de la cinética química fueron las investigaciones de Ludwig Ferdinand Wilhelmy de 1812 a 1864 sobre la velocidad de cambio de configuración de determinados azúcares en presencia de un ácido. A mediados del siglo XIX, Wilhelmy llegó a la conclusión de que la velocidad del cambio era proporcional a la concentración del azúcar y del ácido, y que también variaba con la temperatura. La colaboración entre un químico, George Vernon Harcourt, de 1834 a 1919, y un matemático, William Eson, de 1838 a 1916, permitió la introducción de ecuaciones diferenciales en el estudio de la cinética química. Eson fue el introductor de los conceptos de reacciones de primer orden, cuya velocidad es proporcional a la concentración de un solo reactivo, y de reacciones de segundo orden, en las cuales la velocidad es proporcional al producto de dos concentraciones. En los últimos años del siglo XIX, los trabajos de Jacobs Henry van 't Hoff tuvieron una gran influencia en este y otros campos de la química. Entre sus aportaciones se encuentran la introducción del método diferencial para el estudio de la velocidad de las reacciones químicas y su famosa ecuación que permite relacionar la velocidad y la temperatura de la reacción. El desarrollo de la mecánica cuántica y su aplicación al estudio de los fenómenos químicos ha sido uno de los cambios más notables que se ha producido en la química del siglo XX. Entre los científicos que más aportaciones han realizado en este sentido se encuentra Linus Pauling, autor de libros tan significativos como su Introduction to Quantum Mechanics, Wide Application to Chemistry en 1935, o The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals. Entre las otras aportaciones, Linus Pauling fue el introductor de nuestro concepto moderno de electronegatividad. También en la actualidad ha habido aportaciones de personajes como Erich Armand Arthur Joseph Huckel, 9 de agosto de 1986 al 16 de febrero de 1980. Fue un físico y químico-físico alemán
Es conocido por dos importantes contribuciones, que es la teoría Debye-Huckel de las soluciones electrolíticas y el método Huckel para cálculos semiempíricos de orbitales moleculares en sistemas de electrones spin. Lars Onsers, de Oslo, Noruega, del 27 de noviembre de 1903, Coral Gables, Estados Unidos, fue un químico y profesor universitario estadounidense de origen noruego, galardonado en el Premio Nobel de Química de 1968. Sus investigaciones en 1925 mediante la corrección de la teoría de Debye-Huckel sobre las soluciones electrolíticas del movimiento browniano de los iones. En 1926 publicó sus datos y viajó hasta Zúrich para ponerlas en conocimiento de Peter Debye. Este quedó tan impresionado que lo invitó a quedarse con él en el Instituto Politécnico Federal de Zúrich, donde estuvo hasta 1928. Y por mi parte sería todo. Tengan un buen día.